América Latina tiene las tasas de homicidios más altas del mundo. Vale, Andrés. Colombia, dentro de América Latina, se reconoce como un país violento. Tenemos una larguísima historia de violencia, 7 guerras civiles en el siglo XIX, la guerra de los 1000 días, la violencia política. Hemos tenido a lo largo de muchos años violencia y homicidios por todo lado. Yo soy médico, soy epidemiólogo, que es una especialidad que se dedica a estudiar las causas de la enfermedad, y cuando fui alcalde la primera vez en 1992, estábamos en el pico de la influencia del cartel de Cali. De hecho, era el rival del cartel de Medellín. Y yo sabía, por mi formación de salud pública, que la principal causa de muerte en Cali era, en la población general, era el homicidio, cosa que es insólito. Muy pocos sitios del mundo tenían esa característica o lo han tenido. Entonces, cuando entré, yo me vi confrontado con el problema principal de salud que tenía la ciudad. El problema principal de la ciudad era la violencia homicida. ¿Qué hacer? Esta es la curva de los homicidios, la tasa de homicidios por 100.000 que tiene Colombia. Ustedes ven allí varias cosas. Nosotros los epidemiólogos aprovechamos las cifras y gozamos con eso, pero ustedes ven una elevación primera que coincide en los años 50-60, que subieron las tasas de homicidios de 18, que vienen en el año 36, eso ustedes ya lo interpretaron, es la violencia política. Después bajaron, las tasas se quedaron alrededor de 20, y después en el año 83 comenzó un nuevo pico epidémico. Eso nos dice muchas cosas. Les voy a contar dos de las más importantes. Primero, que cualquiera que sea la causa de la violencia homicida en Colombia no es genética, que había mucho la tesis de que nosotros genéticamente, las variaciones genéticas no ocurren en el término breve de un año, décadas y a veces más largo. De modo que podíamos estar seguros con esas dos fluctuaciones que no era genético. La otra cosa que era más preocupante era que ya en el año 36, cuando comenzó el DANE, teníamos una tasa de 18 homicidios por 100.000, que hoy en día sería absolutamente inaceptable, pero nosotros estábamos felices, convencidos de que eso era. Entonces, cuando entré yo a la alcaldía, decidí, bueno, el segundo pico epidémico, ustedes ya lo explicaron, coincidió con el narcotráfico, la coca. Ahí se ve muy claramente la producción de coca y la violencia homicida. No hay duda que el crimen organizado tuvo que ver con ese segundo pico, del cual todavía no hemos salido. Entonces, el método epidemiológico que yo usé es el método que usamos para las infecciones, para las enfermedades crónicas. El mérito fue aplicárselo a una enfermedad social. Es un método tan viejo como la humanidad. Los griegos ya lo descubrieron. Básicamente dice, defina el problema. Yo siempre uso la frase de San Agustín, definid y no discutiréis. ¿Qué definimos nosotros en ese momento? La violencia la vamos a definir, la violencia en la ciudad, como el uso de la fuerza física con la intención de hacer daño. Eso quiere decir que es fuerza física, no hay violencia psicológica. Y con intención de hacer daño, si no hay ninguna de las dos, pues no es violencia, no lo clasifica. Tiene una ventaja, es la que da en las ciudades, es la que uno sufre como alcalde, que le toca hacerlo. Y tiene la otra ventaja, es que se mide por homicidios y por lesiones, que son eventos relativamente fáciles de medir. Entonces usamos, con esa definición, usamos. Otra cosa que fue muy importante, es que recomienda el método epidemiológico, trate de encontrar las posibles causas, o mejor, los factores asociados, los factores de riesgo. Nosotros hicimos en ese momento lo que ustedes ven ahí, esa PISA, que representa lo que en ese momento pudimos identificar como factores de riesgo, que incluía pues, varios de lo que ustedes están leyendo allí. Y después el método dice, vea dónde ocurren, cuándo ocurren esas enfermedades. Y entonces descubrimos que los muertos de Cali, en su mayoría, ocurrían en los fines de semana, que le medimos el alcohol, tenían alcoholemias elevadas, que estaban borrachos, que el 80% eran por armas de fuego. Entonces, el método dice, cuando usted identifique un factor de riesgo, proponga una intervención. Nosotros propusimos la ley semiseca,
que después Mocus más creativamente llamó ley zanahoria cuando lo aplicó acá en Bogotá. Restringir el consumo las horas. Después, prohibir el porte de armas de fuego, que fue muy difícil en Cali. Finalmente ya se hizo ahora. Pero cuando se hizo, el método dice, haga la intervención, evalúe a ver si usted tiene la razón. Ese es el ciclo. Cuando hicimos eso, encontramos que para estos dos factores de riesgo, alcohol y armas de fuego, aplicadas estas medidas de restricción en el horario y restricción en el porte de armas de fuego, tenían una reducción del 30-35% en los muertos. Eso era una cifra impresionante. Eran 1.700 en ese momento, 35% se podían evitar con esas dos sencillas medidas. Digo sencillas, que fueron complicadísimas de aplicar, pero en concepto eran y de impacto inmediato. Eso fue muy, muy importante. Entonces aplicamos esas medidas de riesgo y la evaluamos, y con eso la pudimos mantener. Uno siempre dice, hay mucha violencia, hay muchos muertos, más policía. No es necesariamente cierto. La policía tiene que ser de muy buena calidad y tiene que funcionar con equipamiento ideal. Entonces, en estos 20 años, lo que yo he tenido la oportunidad de ver entre mi primera alcaldía y la segunda, ha sido un cambio muy grande en la policía. Se ha profesionalizado, ha desarrollado la estrategia por cuadrantes, ha hecho mejoras importantísimas en la capacidad de interdicción, de intercepción, de inteligencia para hacerlo todos. Y la policía cambió muchísimo. Y la justicia también ha sido otra que no puedo decir lo mismo con tanto entusiasmo que en estos 20 años haya mejorado tanto, pero la justicia definitivamente mejoró. Y esas dos cosas, cuando miramos qué ha pasado, la policía se incrementó el número, el equipamiento, las motos, los radios, todos se hicieron en estos años. Después hicimos esto que es muy interesante, es el centro de salud, que le llamamos Casa de Justicia. Anteriormente, las personas que tenían un problema tenían que esperar a la semana e ir en horas hábiles a poner la queja porque la mujer había sido agredida por el marido. Entonces se nos ocurrió poner lo que tenemos en salud, que es un centro de salud que funciona 24 horas. Y allí había siempre policía, había justicia, medicina legal. Entonces las personas que tenían un conflicto podían ir a cualquier hora y recibían inmediatamente la queja y se comenzaba a procesar. Tuvo un impacto muy importante en violencia contra la mujer, porque frecuentemente la mujer en el fin de semana es agredida y ya cuando va a poner la demanda el martes, la familia y el mismo marido la convencen de que no ponga la lesión. Esto ya quedaba absolutamente erradicado y ya era un proceso que no se podía volver. Esa estrategia se volvió una estrategia nacional. Hoy en día en Colombia hay más de 80 casas de familia, casas de justicia. Mejorar la tecnología, las videocámaras. Inicialmente se ponía alrededor de los bancos. Nos dedicamos a difundir las videocámaras porque eso tienen un factor muy importante de disuasión y de judicialización. Hoy en día eso sirven para judicializar muchísimo y en el caso de Cali, por ejemplo, llegamos a tener, acabé cuando en esta segunda administración, 1.221 cámaras de alta tecnología colocadas en los sitios estratégicos, ya no en el centro ni alrededor de los bancos, sino en los sitios donde sabíamos que había mayor criminalidad. La otra fue una medida interesante, que fue iluminar los parques. La vivienda de interés social es muy pequeña, escasamente cumple las funciones de comer y dormir, pero la capacidad de interacción entre los miembros de la familia o con vecinos está perdida, tiene que hacerse en el espacio público. Pero el espacio público es un parque frecuentemente oscuro, donde se reúnen a usar droga o a cometer crimen. Se nos ocurrió poner luz blanca y volverlos como luz día. Hicimos una estrategia y dejamos 1.270 parques en Cali con luz blanca, que ya volvieron a ser utilizados. Mejoramos los juegos infantiles, los muchachos juegan hasta las 3 de la mañana a la hora que quieren. Eso cambió totalmente la influencia en eso. Ahora, ¿qué pasó en estos años? Miren, la evaluación. En el año 94, 6%, en 6% de los casos se identificaba un supuesto agresor. Absurdo. Finalmente, en el año pasado, más 55% de los casos se capturaba en flagrancia y otros, un factor adicional, a través de videocámaras y la inteligencia se podían llevar o sindicar a alguna persona. Eso cambió el panorama de funcionamiento de la justicia. Siguiendo los diferentes factores de riesgo, factores culturales, yo les digo, si esa gráfica, esa pizza,
uno pusiera el pedazo respondiente a cada uno, yo le pondría el pedazo más grande a la cultura. En Colombia, con toda esa historia de violencia que tenemos, están metidos la violencia por todos lados. Les voy a hacer una pregunta para que cada uno en su fuero interno vaya respondiendo a ver cómo la ve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se tiene derecho a defender a matar para defender la propiedad? No me levanten la mano porque de golpe la levanta mucha gente. Otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo o al menos entiende las FARC? Siempre históricamente la gente dice que no está de acuerdo con las FARC, pero las entiende. O sea, que entiende que se use la violencia para un fin político. Eso ha sido la historia nuestra. Otra pregunta. ¿Usted está de acuerdo con las limpiezas sociales? Ese término horrible. Yo les contaba que en mi primera alcaldía me decían, fin de semana tuvimos 7 muertos, pero me decían, no se preocupe, doctor, que de esos 7, 5 eran RR. Yo la primera vez pregunté, ¿qué es RR? Rata reconocida. No era homicidio, era rata reconocida. Eso está muy en la cultura. O sea, lo mataron sí, pero es que es homicidio. Este es muy interesante. Yo creo que cada uno de ustedes, con la mano en el corazón, responda. ¿Aprueba usted mandar a matar a quien violó a su hija? Les cuento, cuando estábamos haciendo, es una encuesta que hicimos nacional, cuando estábamos haciendo esa encuesta, uno de los entrevistadores con quien hablé me dijo, mire, cuando yo hice una pregunta en una ciudad X de Colombia, un señor me dijo, no señor, yo no estoy de acuerdo, yo la mato personalmente. Hoy en día, con las nuevas estrategias de imagenología, de los conocimientos de los neurotransmisores, conocemos con una extraordinaria precisión qué está pasando en el cerebro, en el amor, en la agresión, qué está pasando en la depresión. Entonces ya sabemos, podemos actuar de una manera mucho más precisa. Y hay unos datos muy interesantes. A ver, ¿ustedes están de acuerdo que el castigo físico es necesario algunas veces para castigar a los hijos, para educar a los hijos? Pues mire, en la encuesta esa nacional el 27% decían que sí. Les cuento, el castigo físico está absolutamente demostrado, aquí les voy a mostrar, que lesiona o impide el desarrollo del lóbulo frontal, que es el lóbulo, es la especie que nos hace diferentes de nuestros parientes más cercanos, primates, es el lóbulo frontal. Ahí donde está la capacidad de juicio, la empatía, el altruismo, esas virtudes propiamente humanas están allí. Pues el castigo físico golpea especialmente el desarrollo del lóbulo frontal. Miren esta gráfica, que es dramática. Esto es un caso extremo, no es maltrato, eso es negligencia absoluta ambiental, de estímulo, física, todo. Miren un niño de 3 años, un niño rumano, a la mano derecha, es el que tiene el niño maltratado, y el otro es otro niño rumano de 3 años. El cerebro, la masa cerebral disminuida, de modo que ese merece una sesión aparte. Llegamos a otro ya, finalmente, el sistema de la desigualdad, importantísimo, ya se mencionó. No es la pobreza, si fuera la pobreza, Haití sería más violento que Colombia, es la desigualdad, es la coexistencia simultánea de niveles muy altos de pobreza, con niveles muy altos de riqueza, con niveles muy bajos. Eso es lo que genera la violencia. Eso se ha visto, aquí yo tengo un programa, mire ustedes, en esta gráfica ven ustedes los homicidios de Cali. Hay un área, acá un área redonda, donde ustedes ven, es Agua Blanca, ahí es el oriente, la zona más pobre de Cali, la zona más violenta. Entonces lo que hicimos fue focalizar un programa que llamamos TIOS, Territorios de Inclusión y Oportunidad, que están aquí, esos colores acá. Allí focalizamos la inversión social, cuidado prenatal, generación de ingreso para madres, generación de ingreso para muchachos, toda la inversión. Le metimos $80 millones en estos últimos 2 años para corregir en esas comunas específicamente la violencia. Corregir ese factor, aquí se ve cómo la violencia ha venido bajando en la ciudad de Cali. Pero finalmente el crimen organizado, y este es nuevo, porque hace 20 años el crimen organizado no estaba tan organizado. Ellos estaban directamente exportando la droga, con las dificultades que han tenido el mercado de Estados Unidos, decidieron penetrar el mercado local y entonces se han formado bandas criminales. Pero cuando les digo bandas criminales, no son pandillitas, que mucha gente las confunde, son bandas criminales. Una que cogieron hace un año, le capturaron en Cali, se llaman Los Hondureños, 25 personas en Cali, uno en Santiago de Chile y otro en Quito. Y al día siguiente una señora en un barrio muy rico de Cali con $1 millón en efectivo, parte de la misma pandilla.
Esos no son, pues, son grupos criminales que utilizan a los muchachos para hacer sus actividades criminales. Entonces, aquí le he puesto otro dato, una que capturado el año pasado en Cali, los humos. Esa banda aquí les presento una y les pido excusa porque esa gráfica es, mi mujer siempre se pone brava cuando la presento, porque es demasiado dramática, pero es el dato de policía. Capturados los humos, que lo manejaba un señor que llamaba El Calvo, explicaron 48 homicidios de los que habían hecho en la ciudad, ustedes ven, en toda la ciudad. O sea que la estrategia ahora es luchar contra el hormiguero y no contra las hormigas, que era la posición inicialmente. Esto ustedes ven cómo eso se tradujo en lo que uno esperaría. En los últimos 4 años se redujo significantemente la violencia en Cali. Ahora, es la tasa más baja en los últimos 30 años. Estamos muy altos todavía. Ahora, ¿qué concluimos? Que la violencia es prevenible, no hay la menor duda. ¿Qué requiere? Primero, un método. Esto no es corazonadas, que uno lee y me soñé que tal cosa, no. Hay un método que se puede aplicar sistemáticamente. Segundo, ¿qué requiere? Intervenciones múltiples. No son fortalecer la policía, sí, la justicia, sí, hay que desarrollo económico, sí, hay que hacer trabajo cultural, sí. Ese de los factores de riesgo es lo que llevan a la solución. Intervenciones múltiples y compromiso político, que es muy doloroso, le cuento, yo lo sufrí. Medidas de control de alcohol no son populares, restricción del porte de armas no son populares, y muchos alcaldes que me siguieron a mí dijeron, no lo medimos. Eso se requiere compromiso político y de largo aliento, no es una cuestión que se pueda hacer muy finalmente. Bueno, y finalmente lo que les quiero decir es que hay una buena noticia, es que se puede hacer mucho. Hace 20 años pensábamos que estábamos condenados, que no podíamos hacer nada. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La violencia es socialmente regresiva, que afecta principalmente a las clases pobres. De modo que cuando uno la controla, libera recursos que sirven para controlar la pobreza. Entonces, finalmente, esto es una cita del discurso del método. Afortunado no es el que se encuentra un tesoro, sino el que encuentra un método para encontrar tesoros. Yo creo que ya hoy en día es un método que se está aplicando en muchas partes. Podemos encontrar un método que funcione y que sirve para controlar ese flagelo horrible que es la violencia urbana.